Vamos a hablar ahora del deshielo. Quedan, hoy es 15, 2 días para realmente ese año de que se anunció formalmente a los estadounidenses por parte del presidente Barack Obama, a los cubanos por parte de Raúl Castro, de las intenciones de el restablecer relaciones. Saben ustedes todo lo que ha ocurrido durante este año. Hay un artículo del Washington Post que salió publicado en el día de hoy, que dice que a un año del anuncio de las relaciones entre Barack Obama y Raúl Castro, que todo esto no pasa de un impacto psicológico, pues la isla sigue siendo un régimen de partido único y las empresas estadounidenses no han concretado los grandes negocios que esperaban. Tengo conmigo aquí de invitados para hablar del tema, puntos de vista diferentes, ¿no? Que es lo interesante. Patricia Vila, por una parte. Patricia es periodista, fundadora del buró de CNN en La Habana. Patricia, bienvenida, gracias. Gracias. Y también Rafael Peñalver, abogado. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hemos hablado, Patricia, tú y yo en el programa en varias ocasiones desde el principio, cuando eso estaba un poco en pañales. Lo sigue estando, pero estaba más en pañales todavía. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha pasado en este año? Bueno, yo siguiendo este tema hace más de 20 años que lo estoy siguiendo y teniendo la oportunidad de vivir en Cuba por 4 años, yo veo que sí que hay muchos cambios que han sucedido. Primero, el Wi-Fi y el Internet, que las personas en Cuba lo pueden usar. Segundo, que tenemos una embajada ahí. Cuando yo viví en Cuba en esos momentos, en los 90 y en los 2000, cuando vi americanos que viajaban a la isla y se buscaban un problema, cualquier problema que era, que si era de médico o de dinero, que se quedaban sin dinero, siempre venían a la CNN para que nosotros los ayudáramos. Nosotros vemos como una embajada. Así que teniendo una embajada en La Habana es muy importante para que los americanos que viajen ahí y para también tener conversaciones con el gobierno cubano. Pero específicamente, ahora, antes de ir con Rafael, lo que dice el artículo del Washington Post, y lo vuelvo a citar, que es más un impacto psicológico que otra cosa, pues sigue siendo un régimen de partido único y las empresas estadounidenses no han conseguido mucho. Estoy de acuerdo con eso, Félix, que eso sigue siendo un gobierno totalitario y que ellos no han cedido tanto como a mí me gustaría, como hay muchas personas en esta comunidad y en este país, y hasta el presidente Obama. Pero bueno, lo que yo siempre he dicho en este programa también hace un año, que cuando uno está lidiando con Cuba, tiene que tener mucha paciencia. Aquí las personas de negocio piensan que van a llegar ahí, que ahí va a ser como los americanos que llegan con un contrato y lo firman. Y eso porque cada vez que yo vengo al show me gusta recordarle a las personas que ven este programa que cuando CNN estaba negociando esa oficina se demoró 7 años en abrir. Eso no se abrió por la amistad de Ted Turner. Eso se abrió por un vicepresidente viajando ahí y yo viajando 2 años con él y tratando de hacer las relaciones para abrir esa oficina. A ver, Rafael, ¿cómo lo ves tú? Estamos hablando, va a ser un año ya, los acontecimientos cambiaron 3 espías por un contratista estadounidense que estaba preso en Cuba, sacan a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, se restablecen relaciones, hoy vemos la bandera estadounidense nuevamente ondeando en La Habana. Y la libertad de Cuba está más lejos que nunca. Desgraciadamente, estas expectativas que se levantaron hace un año y las expectativas hacia el pueblo cubano de que el restablecimiento de relaciones iba a traer libertades, iba a terminar la represión, hemos visto todo lo contrario. Con todo respeto, Patricia, en Cuba no hay Wi-Fi, en Cuba no hay Internet libre. El cubano que quiera oír un Internet bien reprimido y bien controlado tiene que ir a un parque y más que nada eso es un espectáculo turístico, no una realidad para el pueblo cubano. La libertad de Cuba se ha encaminado hacia fuerzas que no tienen que ver nada con Cuba. El pueblo cubano se ha dejado fuera de toda esta negociación. El pueblo cubano hoy está más lejos que nunca de ver una Cuba como todos soñábamos, una Cuba libre, sin Castro. Hablando de eso del Wi-Fi, para la navegación, el régimen lo que ha abierto son unos lugares de áreas de Wi-Fi, además a precios altísimos, que el cubano de a pie no puede pagarlo. Bueno, pero hay muchos cubanos que sí lo pueden pagar, Feli, y hay muchas personas que estaban conectados en los 90 y al principio de 2000 que sí tenían internet en su casa. ¿Qué pasa con los que no? ¿Eso es discriminación? Bueno, no, a mí no me gusta tampoco, pero es como aquí en este país hay muchas personas que tienen poderes a otras cosas y otras personas que no. Yo quisiera que las cosas cambiaran en Cuba mucho más rápido de lo que está cambiando, pero bueno, yo también lo veo como un problema biológico. Hace 55 años que estamos con el embargo, que estamos igual, y ya Fidel y Raúl están
ya en las últimas que en cualquier momento pueden pasar del planeta ¿Tú Tierra. crees que la culpa de las vicisitudes, las calamidades, de los problemas que tiene el cubano de a pie son producidas por el embargo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay ciertas cosas que sí, pero obviamente el gobierno ese castrista es lo que ha llevado el país a estar como está. Pero yo siempre he venido con una táctica bien diferente. Acuérdate, cuando yo empecé a viajar a Cuba en el 94, cuando los barceros, yo apoyaba el embargo. Y cuando yo llegué a Cuba la primera vez y yo empecé a ver, y especialmente vivir en Cuba, mi opinión cambió definitivamente, que teníamos que ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo cambiar? Hablando con las personas en la calle, viendo que teníamos que tener un tipo de amistad con ellos y tratar de hablar con ese gobierno a ver si algo puede suceder. Rafael, le contestas rápido, yo tengo que ir a la pausa y regreso con ustedes. Adelante. El objetivo no es hablar con el gobierno, el objetivo debe ser el derrocamiento de ese gobierno. Y desgraciadamente el pueblo cubano es quien tiene que ser nuestro objetivo en todo esto. Cómo traer las libertades básicas, las libertades que todo ser humano debe tener derecho, mientras que se le dé reconocimiento y legitimidad a ese régimen, ponemos más lejos a ese pueblo cubano que aspira y está aspirando en las formas más básicas. Ya al ver que ya después de un año no ha habido cambio alguno, lo que vemos es el desespero total, tirarse al alta mar, algo que a cierto punto beneficia a ese gobierno. El gobierno está buscando lo que siempre ha buscado. A Castro lo único que le interesa es cómo permanecer en el poder. Lo menos que le interesa a Castro es el bienestar del pueblo cubano. Y si eso representa tener que mandar y vender a la sangre de la juventud cubana en las guerras que la Unión Soviética peleaba en África, o durante el Mariel, vaciar los hospitales mentales y tirar a sus ciudadanos más indefensos a la alta mar, el gobierno cubano lo hace y hoy está vendiéndole Cuba parcela por parcela a un pequeño grupo de norteamericanos que van allí a ver cómo se enriquecen y desgraciadamente un pequeño grupo de cubanoamericanos también que están yendo a ver cómo se compran propiedades a través de testaferros cubanos. Y eso lo que hace es que saca de la jugada, saca al pueblo cubano de la calle, a esa persona que es el más indefenso a quien nosotros tenemos que proteger. Ese pueblo cubano está viendo como su propia tierra se está vendiendo parcela a parcela a intereses económicos extranjeros unidos a miembros de la cúpula castrista, y Cuba se le está desapareciendo de entre las manos al propio cubano que vive en Cuba. Tengo que ir a una pausa. Les pido que se queden aquí. Cuando regresemos vamos a hablar un poco del tema político, de las libertades, de la represión. Por ejemplo, Patricia, ella decía que ella fue la que comenzó ese buró de CNN en La Habana, y tú fuiste víctima de censura por parte del régimen. No, en CNN y de no. represión también. No, a mí lo que me pasó ahí, y yo lo contaba en este programa, es que cuando nosotros salimos unas veces a cubrir los disidentes, siempre se formaban unas turbas y los empujábamos, hasta una vez me rompieron la cámara. Pero de censura, nunca. Nosotros siempre podíamos viajar por toda la isla, hacer las historias que nosotros queríamos, y nadie nunca se metió con nosotros. Tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Bueno, eso lo hablamos al regreso. Vamos a la pausa y hablamos de eso al regreso. Quédese con nosotros. Volvemos.